¿Qué son las criptomonedas? Los monos usan bananos como dinero. Un banano vale una piedra brillante, un banano vale una hamaca nueva. Pero un día, alguien crea un banano invisible. No se puede comer, no se puede pelar, pero todos pueden usarlo. Ese banano se llama criptomoneda. ¿Cómo funcionan las criptomonedas? Un mono manda un banano digital. Pero, ¿cómo saben los demás que no es falso? Todos los monos tienen un libro gigante, un libro donde apuntan cada intercambio de bananos. Ese libro se llama blockchain. Está en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. No hay un mono jefe. Todos anotan, todos confirman. Si el intercambio es real, se guarda. Si no, se rechaza. Nadie puede borrar lo escrito. Nadie puede hacer trampa. Y todos pueden ver el libro. Así funciona el sistema. ¿Cómo se crean las criptomonedas? No crecen en árboles, no se imprimen, se minan. Unos monos con computadoras resuelven acertijos, problemas difíciles, muy difíciles. Cuando lo resuelven, ganan un banano digital. Eso es minería, pero cada vez es más complicado. Más energía, más tiempo, más ruido, más calor y menos bananos. ¿Por qué tienen valor? Porque los monos creen en ellos. Si nadie los acepta, no valen nada. Pero si todos los quieren, se vuelven valiosos. Lo mismo pasa con el dinero de papel. Es solo papel. Hasta que alguien dice, con esto puedes comprar un banano. ¿Por qué suben y bajan tanto? Hoy un banano digital vale mucho. Mañana, la mitad. Pasado mañana, el doble. Eso se llama volatilidad, porque muchos monos compran y venden sin parar. Creen que pueden hacerse ricos. A veces sí, a veces no. A veces se quedan sin banano ni cáscara. Tipos de criptomonedas. Bitcoin es el primer banano digital. El original, solo existirán 21 millones. Es como el oro, pero sin peso. Muchos lo guardan, como si fuera un tesoro. Ethereum es un banano más versátil. Sirve para hacer cosas, juegos, contratos, aplicaciones. No solo se intercambia, también se construye con él. Stablecoins son bananos tranquilos. No suben, no bajan. Están ligados al dólar u otra moneda real. Sirven para guardar sin sustos. ¿Dónde se guardan las criptomonedas? No van al bolsillo. Van a una cartera digital, una app, un archivo, protegido por una llave secreta. Si pierdes la llave, adiós banano. Y no vale decir que lo dejaste anotado en una hoja que el viento se llevó. Ventajas y riesgos de las criptomonedas. Son rápidas, globales, sin bancos y sin permisos, pero corres el riesgo de caer ante hackers, estafas, olvidar la clave o perderlo todo. Cripto en la jungla. Un banano que no se ve, pero que se puede usar, que no controla el jefe de la tribu, pero que todos vigilan. Si los monos confían, funciona. Si no, se cae del árbol. El futuro del dinero puede ser digital o puede ser solo un experimento. Pero los monos ya están manejando la banana coin en la jungla. Dale like, comparte y suscríbete para más economía con bananos.